Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta sesión electoral de ¿Y ahora quién? Sesiones electorales 2023. Mi nombre es Felipe Escobar y es un gusto estar ya 3 semanas hablando con los y las candidatas para la alcaldía de La Tacunga, conociéndolos y también conociendo sus propuestas y visiones para mejorar a la ciudad. En este quinto programa tenemos la visita de Fabricio Tinajero. Fabricio Tinajero es candidato por el partido Unidad Popular, listas 2, 4 y 17, y es docente investigador de grado y posgrado. Actualmente es rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Es presidente de la Comisión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. Además, sus principales propuestas están enfocadas en la seguridad, reactivación económica y La Tacunga Ciudad Viva. Demos la bienvenida a Fabricio Tinajero. Fabricio, gracias por haber asistido a nuestro programa, bienvenido, gracias por también tomarse el tiempo de poder hablar con nosotros y sobre todo con los jóvenes que en esta ocasión vemos muy importante el voto informado de ellos. ¿Algunas palabras para empezar este programa? Felipe, buenos días, gracias por la invitación. Siempre es importante dialogar con la ciudadanía y más aún con los jóvenes, que constituyen esa fuerza vital de un cantón, de una ciudad. Con esa irreverencia propia de la edad, creo que son los llamados a cambiar el destino de la ciudad, del país y del mundo entero. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí para poder hablar con nosotros. Y antes de hablar específicamente sobre sus propuestas y su plan de trabajo, quisiéramos saber y hablar un poco sobre quién es Fabricio Tinajero en un día normal, antes de haber incursionado en la política, qué es lo que hacía usted normalmente, sale a la ciudad, se le puede ver caminando por ella, va a los parques, toma el transporte público. ¿Qué hace Fabricio Tinajero en un día normal? En efecto, Felipe, creo que más allá de ser una autoridad universitaria o quizás en este momento candidato a la alcaldía del cantón, somos personas comunes y corrientes que hemos tomado la decisión de participar en el proceso político electoral porque al igual que ustedes, los jóvenes, me siento indignado por todo lo que ha sucedido en nuestra ciudad. Esa La Tacunga retrasada, sin un horizonte fijo, manchada por la corrupción, por la gestión ineficiente de las distintas autoridades en su momento. Pero creo que también nos corresponde a los ciudadanos, en alguna circunstancia del devenir de nuestra vida, participar en política, más aún nosotros que trabajamos con miles de jóvenes. Quiero dar ese mensaje fuerte y potente, que la política es buena, que la política significa servicio y que los jóvenes necesitan inmersarse en política. ¿Y qué mejor? Que emerjan nuevos liderazgos de hombres y mujeres, con capacidad, con talento, con iniciativa, pero sobre todas las cosas con honestidad. El día a día de Fabricio empieza aproximadamente a las 6 de la mañana, nos levantamos para alistar a los muchachos que vayan al colegio. Tengo 2 varones que están todavía en una unidad educativa, entonces con ellos compartimos desde las primeras horas de la mañana el desayuno, los llevo al colegio, luego retorno a mi casa, me alisto para mi trabajo, llego a la universidad, ubico la agenda que tenemos que trabajar en ese día, planificamos las distintas actividades de docencia, de investigación, de vinculación con la sociedad, reuniones con algunos equipos de trabajo de nuestra academia, principalmente con los jóvenes estudiantes. He tratado siempre de hacer una gestión no de escritorio, sino de una gestión que pueda recoger de cerca el criterio, la reflexión, y por cierto, las críticas que deben existir respecto, insisto, de una participación como autoridad. Luego ya el almuerzo en casa trato siempre de encontrar ese equilibrio con la familia, con mi esposa. Compartimos, retornamos al trabajo, suelo entre las 5 o 6 de la tarde ya retornar y salimos siempre a caminar por el barrio. En ocasiones vamos a visitar a mis padres, ellos viven en el barrio El Nilo, uno de los barrios tradicionales de acá de la ciudad, a recordar esos momentos de la niñez, de la adolescencia. Por ahí va un día normal, luego en la noche a leer algo, quizás a revisar también la agenda del siguiente día. Han sido años de estudios fuertes, complejos, que he tenido que encontrar un equilibrio y en ocasiones han sido jornadas extenuantes también hasta entrada la madrugada para poder siempre prepararnos para estar a tono de las nuevas tendencias del conocimiento científico y la innovación. El fin de semana, siempre para la familia,
salimos a desayunar afuera. Creo que mi esposa trabaja mucho ya toda la semana, imposible que podamos quedarnos en casa. Salimos a desayunar, solemos hacerlo en uno de los lugares típicos que venden desayunos en la laguna. Siempre estamos ahí, o en ocasiones a comer el riquísimo encebollado. Tenemos un local predilecto, el mejor local de encebollados para los latacungueños. A pasear, a recorrer un poco la ciudad. A veces salimos también fuera de la provincia. Y creo que esa es la tónica siempre de confianza, de respeto con la familia, tratando de proyectar en nuestros hijos un modelo de familia unida, fortalecida en principios, ¿no? De solidaridad, en esos principios de empatía, del respeto. Creo que son los elementos esenciales para proyectar una mejor ciudad. Perfecto, muchísimas gracias, Fabricio, y es muy interesante conocerlos a estas personas que están siempre como en lo público, su vida normal, ¿no? Muchas veces se pensaría que no tienen este tiempo para la familia, pero qué interesante saber que siempre hay esa prioridad también, ¿no? Y que se trata de mantener esta vida, digamos, tranquila y con la familia siempre presente. Eso es muy interesante. Ahora, Fabricio, quisiera que por favor nos cuentes en alrededor de unos 5 minutos a los jóvenes que estamos aquí presentes y también a los jóvenes que nos van a ver en redes sociales, las cosas y los proyectos más importantes que están dentro de tu plan de gobierno. Leyendo un poco y también viendo el debate de la anterior semana, se hablaba sobre la Tacunga Ciudad Viva. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son también las ideas más importantes que están dentro del plan de proyecto? Así que te escuchamos. Claro que sí, Felipe, latacungueños. Los problemas de nuestra ciudad y cantón son múltiples, están acumulados por décadas. Y creo que necesitamos ubicar con un sentido de oportunidad, de priorización de recursos y principalmente proyectos estratégicos que fracturen el estado actual de las cosas para darle un giro total a nuestra ciudad. Hemos recorrido los distintos barrios y parroquias, siempre ha sido una característica de la UTC el estar en territorio con nuestros proyectos de vinculación. Conocemos a profundidad los problemas, no es que quizás por campaña estamos hoy recorriendo territorio, sino durante 28 años siempre ha sido esa predisposición y parte de nuestra filosofía institucional, la vinculación con la sociedad. Un primer problema que tenemos que ayudar a resolver es la inseguridad. Sin ser esta una competencia exclusiva del gobierno local, dado que es una competencia del gobierno central, tampoco podemos quedarnos indiferentes ante la problemática del robo, del asalto, del secuestro, de la violación, etcétera, etcétera. Y de ahí nace el concepto de la Tacunga Viva. Yo creo que para poder enfrentar estos problemas de la inseguridad, porque ya no se trata de ladronzuelo común y corriente que estruchó por ahí, que salió corriendo. Se trata que, lastimosamente, con la cárcel que nos impusieron años atrás, tenemos la presencia de bandas de delincuentes de las más peligrosas del país. Citan algunas notas de prensa que incluso hay la presencia de organizaciones narcodelictivas a nivel internacional, cárteles de la droga colombiana, mexicana. Esa, lastimosamente, es la realidad de la ciudad. Pensar que vamos a enfrentar esa problemática solos o aislados, como familias o como individuos, me parece un desacierto. Necesitamos entonces darle vida a la ciudad. Yo creo mucho en la organización comunitaria, en la organización social, en la organización barrial. Vamos entonces desde el municipio a intervenir para conformar los comités de seguridad, las directivas de los barrios. Hay que también legitimarlas a través de sus estatutos aprobados, pero principalmente tenemos que invertir recursos tecnológicos para implementar sistemas de videovigilancia, esto es cámaras, alarmas, aplicaciones telefónicas, pero principalmente para que desde esa organización barrial emerjan actividades de deporte, de recreación, de cultura, de emprendimientos. Esa es la Tacunga no muerta, esa es la Tacunga en la que equivocadamente a alguna autoridad se le ocurrió definirlas como zonas muertas, como zonas rojas, como zonas de peligro, conceptos muy excluyentes, conceptos por demás retrasados. Yo creo que más bien lo que necesitamos ubicar a esos mismos territorios o barrios, entre comillas, vistos como lugares peligrosos, más bien como zonas vivas, con mucho respeto. ¿Qué tal? Y digo mi barrio, el barrio El Nilo, calle Antonia Vela, ¿no es cierto? Presencia de la prostitución. ¿Qué tal entonces si el concepto es que el barrio El Nilo sea un barrio vivo? Y que esa organización barrial junto al municipio
tenga estos sistemas de videovigilancia, la presencia de los policías de control municipal, la misma policía haciendo su patrullaje, pero también levantando el emprendimiento, capacitando a la gente en cómo tener sus pequeños negocios, cómo hacerlos sostenibles, rentables en el largo plazo, cómo hacer de la cultura no una moda nomás, pasajera, sino parte de una política pública permanente que recoja las distintas expresiones y principalmente de los jóvenes en varios géneros, y que sea esa identidad propia de los latacungueños la que se proyecte en Latacunga, en el país y en el mundo entero. Por eso queremos verle a Latacunga como una zona viva. Luego creo que es importante apostarle también al conocimiento para generar oportunidades de trabajo, de empleo, reactivar la economía. Alrededor del 74% de las nuevas fuentes de empleo o trabajos provienen de la micro y pequeña empresa. Si es que eso es así, a mí me parece lógico que Latacunga debe contar con una escuela de negocios y de innovación, de tal forma que se pueda a través de este espacio de manera permanente capacitar o formar a los emprendedores que ya están con su negocio y los que tienen la idea de negocio, para acompañarlos con un plan de negocio, con un estudio de factibilidad, un estudio de mercado, ubicar los productos en percha. El problema no solo es de producción, sino también de comercialización y distribución. Hay que entregar capital semilla. Yo preveo ubicar un poco más de $2 millones para entregar capital semilla a emprendedores, principalmente jóvenes y mujeres, ojalá con el enfoque agrícola-pecuario, dada que también es de esa fortaleza la de la provincia y el cantón, de tal forma que esos sueños y esas aspiraciones de contar con una micro o pequeña empresa pueda cristalizarse en un sueño. Otra tarea importantísima de este centro de innovación es la capacitación a artesanos, a gente que se dedica a los oficios, a las artes, acá en Latacunga, y que prácticamente han estado marginados de la política pública, ya ni siquiera el SECAF. Es nuestra idea que la Escuela de Innovación pueda certificarlos en sus competencias laborales luego de una educación continua, permanente, con rigor, que certifique nuevo conocimiento, habilidad, destreza y les permita tener mejores condiciones de inserción laboral y quizás fortalecer sus propios talleres, sus propias unidades de producción. Hay que innovar. Tenemos la masa crítica. En Latacunga hay 4 universidades, 3 institutos tecnológicos. Ahí está la juventud presente y futuro de nuestra patria, quien a través de sus proyectos, de sus iniciativas, de las mismas pasantías, trabajos de titulación, pueden ayudar entonces a generar valor o agregar valor a la producción primaria que nace de nuestros campos. Siempre será mejor comercializar una compota, una mermelada, que vender en un canastito o en una fundita nuestras frutas. Hoy que está ya en tiempo el capulí, conversaba con alguna gente de Chan, de Colatoa, en donde hay una muy buena producción de capulí. ¿Por qué no industrializar el riquísimo jucho? Ponerle marca, un muy buen valor agregado y ahora sí, en percha de las tiendas, de los comisariatos. Eso va a permitir que ese tejido social y productivo tenga recursos líquidos, recursos frescos, se dinamice la producción y multipliquemos las fuentes de empleo en el cantón. Un tercer aspecto en el que vamos a trabajar es creando nuevos polos de desarrollo. Yo creo que las visiones de las autoridades en su momento han sido muy centralistas y eso ha significado entonces concentrar en el centro o matriz del cantón la mayor parte de actividades, ¿no es cierto?, de producción, de comercio, financieras, las mismas instituciones públicas, cuando más bien para resolver el problema del caos vehicular, el tránsito, la contaminación, la basura, Latacunga necesita crecer hacia su periferia y principalmente hacia las parroquias rurales, creando nuevos polos de desarrollo. Ejemplifico. Vamos a construir 2 nuevos mercados, uno en el sector sur, el sector de Tañilica, Axpacruz, y otro en la parroquia Eloy Alfaro. Hacia allá ha ido el crecimiento poblacional. Ya el mercado, entre comillas, cerrado, desde esos conceptos equívocos, ¿no?, o nombres equívocos, ¿no?, mercado cerrado del Salto, ya no abastece a la totalidad de población. Yo creo que estos mercados funcionales, modernos, no vistos simplemente como un lugar en donde se expende un determinado producto, sino como un centro comercial de orden popular que dignifique el trabajo de los vendedores, pero que también nos dé gusto, pues a quienes vamos a consumir, poder llegar y acercarnos hacia allá.
Vamos a construir una plataforma de comercio popular en el sector de la E35, un poco más al norte del Intercambiador. Sí se ubican, ¿no es cierto? ¿Ok? Por esta vía, que es una de las principales del país, pasan más de 350.000 vehículos al día. Nos ha faltado capacidad y creatividad para tratar de cooptar una buena parte de ese flujo vehicular para que deje los recursos acá en la Tacunga. En esa plataforma de comercio popular en 2 o 3 hectáreas hay que ubicar cubículos para que nuestros pequeños productores agrícolas, pecuarios, puedan vender las hortalizas, las legumbres, las frutas de manera directa. Ahí tiene que venderse nuestra rica gastronomía, la yuya, el queso de hoja, los helados, etcétera, etcétera. Si complementamos entonces esta plataforma con servicios buenos, de calidad y de calidez, como cajeros automáticos, un lugar abierto de internet para que los conductores puedan conectarse a un mundo global, a un mundo digital. Ojalá podamos tener juegos infantiles para los niños, un pequeño patio de comidas, una cafetería. Los fines de semana presentar parte de nuestra cultura y folclore, ¿no es cierto? Un grupo de música, de danza, etcétera, etcétera. Ahí vamos a poder cooptar el interés, la iniciativa de estos conductores. Entonces vamos creando nuevos polos de desarrollo. Un polideportivo en cada una de las parroquias rurales, muy bien dotado, de canchas de fútbol, césped natural, sintético, canchas de vóley, canchas de básquet, caminería, etcétera. Pero también un lugar en este mismo polideportivo a manera de aulas lúdicas, didácticas, tecnológicas, para que los niños en el sector rural puedan conectarse al internet, puedan desarrollar desde ese espacio sus tareas dirigidas. Ahí hay que ubicar a maestros o a jóvenes en pasantía que puedan hacer las tareas dirigidas, orientar muy bien el proceso educativo en territorio. Vamos a ubicar monitores de deporte, si no, no tiene sentido y se convierte simplemente en una obra de cemento. Entonces debe estar ahí un monitor de deportes para que pueda alentar y motivar el adecuado uso del tiempo libre de nuestros niños, de nuestros jóvenes, no siempre con una visión competitiva, sino con una visión de recreación. Vamos a ubicar unidades desconcentradas o administrativas del municipio en cada uno de estos polideportivos para que ahí puedan realizar los trámites la gente de las parroquias rurales. Concluyo la idea en función del tiempo. Vamos a ponerle atención también a nuestros viejitos. Necesitamos que los últimos años de su vida lo vivan de manera digna. Vamos entonces a construir un centro gerontológico en donde puedan los viejitos con personal especializado desarrollar actividades de recreación, talleres de arte, de música, de baile, de danza, vivir de manera digna. Algo similar con los jóvenes que se encuentran en una condición de adicción, son parte de la sociedad, no los podemos aislar, a ellos más bien hay que involucrarlos a ese tejido productivo. Vamos a construir un centro de recuperación para nuestros jóvenes. Estos 2 grandes centros los vamos a ubicar en las parroquias rurales, con este enfoque de crear nuevos polos de desarrollo. Complementado con buenos servicios, ampliar la calidad, la cobertura de estos servicios. La Tacunga requiere agua potable, más del 60% de la población solo consume agua clorada. Es el momento de construir una nueva planta de tratamiento de agua en el sector urbano y al menos 3 plantas pequeñas de tratamiento de agua para ubicar en las parroquias rurales, unificar algunas de ellas, porque allá la situación es mucho más grave. Presencia en el agua de metales pesados, arsénico, que es realmente un veneno. Entonces, no hemos pensado en estos elementos que buscan un desarrollo integral del ser humano. Cuando eso suceda, yo creo que estamos en camino, por el camino correcto, por ese derrotero apropiado de mejores días para los niños, para los jóvenes, para las personas adultas. Esa es la Tacunga de respeto, de inclusión, de diversidad, de conciencia ambientalista. Esa es la Tacunga de enfoque de género, de cuidar también la fauna urbana y también la fauna silvestre. En ocasiones no pensamos también en la fauna silvestre. Entonces así le queremos ver a la Tacunga, bonita, hermosa, llena de oportunidades, de la cual nos podamos sentir orgullosos todos los latacungueños, y en eso estamos. Perfecto, muchísimas gracias, Fabricio. Interesante muchas de tus propuestas, ¿no? Me quedo con esto del centro gerontológico, que es muy importante y no se lo ha abordado. Y es muy, muy importante, ya que viviendo justamente por el sector del Salto se puede notar que una de las personas que más sufre de adicción y de uso problemático de drogas, sobre todo del alcohol, son los viejitos, ¿no? Se puede pasar por el Salto a cualquier hora y ver a personas de la tercera edad
dormidas en el Parque del Salto borrachas, ¿no? Entonces sí es un tema bastante importante en ese aspecto. Ahora, creo que hemos hablado de algunos temas importantes, pero quisiera saber si dentro del público que nos acompaña hoy aquí en Bundabá Café Fogata tal vez existe alguna pregunta. Un gusto saludarle, un gusto con todos y todas. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted de cómo luce actualmente la calle Melchor de Benavides? A ver, yo creo que no solo la calle Melchor de Benavides, sino todas las calles de los latacungueños requieren una intervención integral. Los baches, las ventas ambulantes, significan no una ciudad moderna, no una ciudad bonita, significan más bien un sinónimo de una ciudad anquilosada en el tiempo. No creo que sea simplemente una calle o ponerle atención a un determinado sitio. En la Tacunga alrededor del 63% de los pobladores viven en los sectores rurales, en las parroquias rurales. Miren, en donde ni siquiera hay buenas vías, aún siguen coexistiendo esas vías de polvo que laceran la dignidad humana. Estuve yo hace algunos días acá en la parroquia de Juan Montalvo, parroquia urbana. Los niños tienen que recorrer por esas calles polvorientas más de 45 minutos para llegar a sus unidades educativas. Entonces creo que no se trata de ubicar un determinado espacio, sino se trata de encontrar una planificación integral para desarrollar desde lo urbanístico, pero principalmente desde lo humano a la Tacunga. Desde luego, le comento, la calle Melchor de Benavides es aquella que está ubicada en la entrada de la Tacunga, ¿no? Y bueno, yo he vivido mi vida 23 años en esa calle, que se ha vivido bajo promesas tantos años de la reestructuración, de la limpieza como tal, y sobre todo actualmente en este caso que es tan grave del Cotopaxi, ¿no? Todos los vecinos y vecinas se mantienen alerta. Mi última pregunta para culminar es, sabiendo que existe un alto nivel de mujeres comerciantes, específicamente en la zona del Salto, ¿qué piensa usted sobre poder agregar un lugar donde se pueda maternar con dignidad, centros lactarios con los cuales se puedan maternar con dignidad? Y también felicitarle porque igual hay un lactario en la Universidad Técnica de Cotopaxi y creo que me parece algo que ayuda a maternar con dignidad, dignamente. Claro que sí, yo creo que siempre es importante predicar con el ejemplo, o sea, no solo desde la retórica de un discurso. De niños y de jóvenes transitamos mucho en la calle en la que hace usted referencia, porque ahí vamos a compartir con los amigos los juegos. Pero hoy desde la rectoría de la UTC hemos podido desarrollar campañas de forestación, de reforestación, de todo ese sector. Y también desde el lado de los lactarios, creo que necesitamos ubicar como un derecho. Por eso decía, la Tacunga vista como una ciudad de derechos. Y uno de los derechos es la alimentación de los niños y hacerlo de una forma digna. Ojalá podamos ubicar no solo lactarios, yo creo que el enfoque debe ser mucho más amplio, mucho más ambicioso, mucho más integral. El patronato de amparo municipal debe salir de esas 4 paredes para ir a trabajar en territorio. Ojalá centros de desarrollo integral para nuestros niños, en donde puedan ser recibidos con esa dignidad que acabo de señalar, puedan tener personal especializado que los pueda cuidar desde la primera infancia, las madres también con sus lactarios. Habrá que ubicar los lugares específicos, ¿no es cierto? Quizás desde el lado de las comerciantes en el mercado, quizás desde el lado de la gente que trabaja y estudia cercano hacia las universidades, hacia los institutos tecnológicos. Quizás desde el lado de nuestras madres campesinas, trabajadoras agrícolas, cercanos también a estos centros de producción. Pero creo que también necesitamos encontrar un nivel de sinergia y apalancamiento con la empresa privada, porque hay muchas madres trabajadoras que están en la empresa, que están en la industria y que no han logrado tener este derecho o este beneficio. Bien puede entonces, en una suerte, decía, de compartir o complementar recursos del municipio con la empresa privada, con la industria, ir complementando estos espacios para una buena franja de nuestras madres y principalmente de nuestros niños. Sí, muy buenos días, estimado candidato tinajero. Bueno, yo les he escuchado hablar a muchos candidatos del tema de turismo. Mi nombre es Guillermo Berrazueta, represento a la agencia Tierra Cero Tours, que ya tenemos como más de 20 años en el ámbito turístico aquí en Atacunga.
Lastimosamente, cada candidato en cada elección hablan de turismo, dicen lo que van a hacer, lo que no van a hacer. Lastimosamente ya en la práctica, llegan a la alcaldía y el trabajo de ellos, la labor de ellos se ha limitado nada más a cobrar el permiso de funcionamiento y hacer controles indebidos prácticamente que vienen a exigir los pagos. Y aquí hemos tenido la presencia de hasta con 20 policías en el café bar, junto con las autoridades que se encargan de estos controles. Mi pregunta es, usted llegando a ser alcalde, en cuanto a la promoción turística, es lo que tenemos, la necesidad es una promoción turística propia, que llegue más allá del territorio nacional. ¿Qué herramientas usted utilizaría para tener una buena promoción turística a nivel internacional, tanto local o internacional? ¿Y qué hacer con la Mama Negra también, por favor? Claro que sí. La Tacunga no es una ciudad turística. Podemos ampliar el debate. La Tacunga tiene grandes recursos turísticos, es otra cosa. Tenemos volcán, tenemos montañas, 7 ríos, fiestas patrimoniales, culturales en cada una de las parroquias, pero lastimosamente seguimos siendo una ciudad de paso. Hay que cambiar esa realidad. Y claro, va desde un trabajo o visiones integrales, no aisladas. Yo no concuerdo mucho cuando se ubican a los problemas solo desde una arista, sino se trata de ubicar la raíz del problema y articular política pública para que esa política pública sea permanente y constante en el tiempo, pueda ser medida, pueda ser evaluada, retroalimentada y que los resultados sean plausibles en mejorar la calidad de vida de la gente. Desde ese enfoque, entonces, yo creo que necesitamos crear, o es el momento apropiado para crear en la Tacunga una empresa pública de turismo. No vista como un ente burocrático, sino más bien vista como un ente técnico, especializado, que pueda levantar nuevas rutas turísticas. Es nuestra aspiración contar con una ruta turística por cada una de las parroquias rurales, que tienen grandes potenciales. Por eso decía, más allá de la retórica, con hechos concretos. Con UTC hemos levantado ya algunas rutas turísticas. Una de ellas, la ruta del Capulí, entre la parroquia de Huaytacama, Tanicuchí y Pastocali. Hemos trabajado en la ruta turística de la cara sur del Cotopaxi en Ticantilín. Significa entonces crear estas rutas, ubicar y desarrollar buenos productos y servicios turísticos que sean atractivos, que generen iniciativa a la gente, pero también desde esa política pública hay que capacitar al operador de turismo comunitario. Hay que cambiar el chip para que entendamos que podemos vivir también del turismo, que el turismo significa recursos líquidos y permanentes para las economías de las familias, principalmente en el sector rural. Entonces, será la empresa pública la que en un convenio con el Ministerio de Turismo y la Academia pueda certificar, entregar la licencia de operadores de turismo comunitario principalmente a la gente en territorio. Esto ya lo hicimos en convenio con el municipio de Baños. Miren qué contradicción, presentamos el proyecto acá en La Tacunga y en ese momento el alcalde de turno nos dijo no. Nosotros con la UTC y el ministerio certificamos a 82 operadores de turismo en Baños, luego de 6 meses de trabajo arduo y permanente, con un muy buen currículo. Entonces algo similar tiene que ir por ahí. Miren cómo hemos avanzado, ¿no? Con UTC estamos desarrollando las escuelas permanentes de inglés popular para nuestros niños. Acabo de llegar del sector de Zumbalica, concluyendo una de las escuelas en su primera fase, nivel A1. Me decían, estás loco, ¿por qué llevar el inglés a los sectores rurales, comunitarios? Decía yo, ¿y quién va a operar el turismo? Ese turismo que no solo es local, ese turismo receptivo de Europa, de Asia, de Norteamérica, etcétera. Entonces son los niños, los jóvenes, del presente y del futuro. Entonces, por eso digo, el concepto debe ser mucho más amplio. Una empresa de turismo que pueda crear emprendimientos privados, alentar desde esos emprendimientos privados nuevos productos y nuevos servicios turísticos, trabajar en la capacitación, en la certificación de los operadores de turismo, promocionar, por supuesto que sí, podemos esas mismas rutas turísticas ubicarlas a través de plataformas tecnológicas, apps,
Ojalá podamos tener en la Tacunga una app de turismo en donde están ahí esas 7, 8, 10, 12 rutas turísticas, se da un clic, se abre toda la ruta, se identifica la información levantada de cada uno de los sitios en donde va o puede llegar el turista, etcétera, etcétera. Hay que crear la marca La Tacunga, hay que difundirla, al menos digo en el país, pero principalmente esta operadora de turismo también tiene que captar turistas nacionales y extranjeros para llevarlos a que recorran a estas mismas rutas turísticas. Yo creo que va por ahí, o sea, un enfoque mucho más amplio, pero no suelto, no aislado, sino el turismo trabajado desde lo comunitario, desde el emprendimiento particular y privado, con los operadores de turismo también, que existen y que hay que darles ese acompañamiento y ese respaldo desde la política pública. Hay que trabajar con la academia tiene que generar un rol importante. Tenemos 2 escuelas de turismo acá en la provincia, tiene que tributar esos productos, esa innovación en el sector turístico. Necesitamos reprogramar nuestro modelo de economía también, para encontrar un equilibrio desde el trabajo agrícola y pecuario y desde esa misma fortaleza proyectarlo con un enfoque de turismo. Yo creo que por ahí podemos ir ubicando al turismo en el mediano y largo plazo. Muchas gracias, Fabricio. Tal vez otra pregunta que exista. Sí, por favor. Muchísimas gracias. He notado que desde sus propuestas se toma bastante en cuenta la juventud. Eso es algo que en anteriores gobiernos poco se tomaba en cuenta, o si es que se lo tomaba en cuenta, no tenía tanto peso como se espera tener. Mi pregunta va dirigida hacia los deportes. En la Federación Deportiva contamos con un espacio para una supuesta piscina que no se le da uso y aparte en estos momentos se encuentra muy deteriorada. En la Tacunga tenemos jóvenes con proezas y talentos muy grandes referentes al deporte, ya sea el boxeo, cheerleading, natación, etcétera, etcétera. Y aquí me gustaría preguntarle, ¿qué haría usted en virtud de ayudar a estos deportistas? Ya que en muchas ocasiones, cuando hay eventos, digamos, de boxeo, son los jóvenes los que desde su propio bolsillo proporcionan medios para lograr llegar a tal competencia o a tal otra. Para nosotros siempre será una prioridad los jóvenes. Quizás nuestro enfoque pone especial énfasis en la juventud, porque yo aún me considero joven, soy joven más bien, porque trabajo todos los días con los jóvenes, porque tengo hijos adolescentes. Y entonces creo que es el momento adecuado de dar oportunidad para que esa juventud pueda cambiar el estado actual de las cosas. Y parte de esa política humana, decía, pasa por el deporte. Vamos a construir estos polideportivos, uno en cada una de las parroquias rurales. Yo no creo mucho en la canchita, ¿no es cierto?, con fines electorales o para que me reelijan. Tanicuchí tiene alrededor de 34 barrios. Significaría con ese enfoque entonces construir 34 canchitas. No, un muy buen polideportivo, bien dotado, especializado, con monitores, etcétera, etcétera, en cada una de las parroquias rurales. Acá en la Tacunga necesitamos ubicar también polideportivos. Ojalá se pueda poner uno en el sector norte, uno también en la franja oriental. Hay que trabajar con algunas comunidades que tienen los terrenos o que tienen sitios propicios, pero ahí hay que desarrollar la práctica permanente del deporte. Insisto, con fines no competitivos única y exclusivamente. Para eso no está el municipio. O sea, la política pública del municipio es la salud, el bienestar, la recreación. O sea, si un joven no es experto en fútbol y quiere practicar, tiene que hacerlo. Si un joven o un niño no es experto en artes marciales, pero quiere desde el lado de la disciplina, etcétera, etcétera, su salud, practicar, tiene el municipio que ponerle el monitor para que pueda desarrollar sus capacidades. Ahora bien, con seguridad de esa práctica, con fines recreativos, de salud y bienestar integral, aparecerán grandes talentos. De hecho, hay grandes talentos en el box, en el atletismo, en el ciclismo, en el fútbol, etcétera, etcétera. A esos jóvenes que se destacan, que tienen alguna habilidad o capacidad un tanto diferente, a ellos hay que, con una política de incentivos, entregarles recursos económicos, becarles, para que ahora sí, ellos puedan, con esa ayuda económica del municipio, practicar a alto nivel.
Quizás con esa beca puedan ellos estar en un centro de alto rendimiento, contratar ahora sí a un monitor o a un entrenador particular que logre ya desarrollar en mejor forma todo ese potencial competitivo y que le pueda poner en los mejores sitiales a la Tacunga, ¿no es cierto? Yo creo que va por ahí. Primer momento, el deporte con estos fines recreativos, de integración de la familia, de reencuentro, de práctica de valores. El deporte significa solidaridad, liderazgo, trabajo en equipo. Creo que esos elementos son parte también para que pueda aflorar una sociedad más líquida, con una comunicación mucho más directa. Y ahora sí, con ojo clínico, esos monitores tienen que ubicar a los mejores deportistas, becarlos, el municipio tiene que entregar recursos económicos para que puedan hacerlo al más alto nivel. Muchísimas gracias a todas las personas que han preguntado aquí en nuestro programa. Ahora, tenemos algunas preguntas que han llegado desde redes sociales y también desde los colectivos de la sociedad civil. Aprovecho también para agradecer al colectivo Ayuyas Verdes Feminismo, quienes han sido las encargadas del eje de género, y al colectivo Yata Juventud por hacernos llegar algunas preguntas. Ahora, explico un poco la dinámica. Tenemos 4 espacios dentro de esta ollita de barro, en donde tenemos 4 ejes temáticos, que es género, preguntas que son enfocadas a los jóvenes. El otro es en ejes temáticos diferentes pero relacionados a la ciudad, como movilidad, fauna urbana, y el último que son ejes de desarrollo y de conexión entre el urbano y rural y las otras entidades de gobierno. Por favor, escojamos una pregunta de cada uno. Perfecto, por favor. Listo, Felipe. Muchas gracias. ¿Qué pasará con los impuestos? ¿Se mantienen o se reducen? Por principio yo creo que no hay que meterle la mano al bolsillo de los latacungueños. Y desde esa perspectiva entonces hay que revisar algunos impuestos, tasas y contribuciones. La que más afecta es esa tasa por servicios administrativos, alrededor de 4.75 cuando usted hace un trámite. Si se equivocó en el papel, si se equivocó en algún documento, tiene que volver a hacer el trámite y entonces se va acumulando esos 4.75. Entiendo que si se habla de servicios administrativos es porque quien le está prestando ese servicio, que entre comillas debería ser gratuito, para poder financiar esos valores de nómina, cobran esa tasa por el servicio brindado. Hoy creemos nosotros mucho en una Latacunga ciudad inteligente. Hay que apalancarnos en las tecnologías. Vamos a desarrollar una plataforma en donde la mayor cantidad de trámites progresivamente puedan ser de carácter virtual. Significa entonces que al hacer hoy el trámite de manera digital desde la comodidad de su casa, en un cyber, hay que crear puntos de internet en las parroquias rurales, ahí no hay muy buen servicio de internet y debe ser gratuito, proporcionado por el municipio. Podamos crear estos servicios y entonces ya no tendrían ningún costo. Hay que encontrar ese equilibrio, porque también la Tacunga necesita de recursos para poder desarrollar las obras. El problema es que la gente está dispuesta a contribuir, a pagar sus impuestos, sus tributos, pero lo menos que aspira es que esos tributos se le devuelvan con buenas obras, con eficiencia, con probidad desde el administrador público, y eso lastimosamente no ha sucedido. Otra de las contribuciones que ha generado un poco de polémica es lo de la mama negra, ¿no es cierto? Dice nuestra gente, y principalmente en la ruralidad, otros organizan la fiesta, bailan, comen, disfrutan, consumen licor con nuestros recursos. Yo creo que esa tasa de contribución la vamos a eliminar, definitivamente. La mama negra la vamos a mantener, es patrimonio de los latacungueños, no se la puede dejar atrás, pero debe cambiar su enfoque, un enfoque no solo urbano, porque los latacungueños no solo estamos en el centro de la ciudad, o peor aún, no solo se deben ubicar a los personajes desde esos apellidos rimbombantes, desde aquel que ha generado grandes y excelsas cosas por la ciudad, tiene el privilegio de ser nominado. Miren qué aberración, ¿no? Yo no quería criticar, pero lo hago. En esta Mama Negra, o en la última versión de la Mama Negra 2022, con uno de los personajes participó una banda de música de una fraterna ciudad, o del cuerpo de bomberos de una fraterna ciudad. ¿Qué se trata de vender a los ecuatorianos y al mundo entero? ¿La cultura de otra ciudad o nuestra cultura? La nuestra. ¿No sería mejor haber traído una banda
de Cuicuno, de San Buenaventura, de Alaques, de Pastocalle, de Tanicuchí. ¿Qué pasa? O sea, no nos sentimos orgullosos de nuestras propias raíces de identidad. Yo tuve el honor de ser abanderado en el año 2016 y me decían, ¿no? Salgamos con la banda A, B, Z, de la Marina, del Ejército, la mejor banda del país para que te luzcas. No, yo salí con la tradicional banda de San Buenaventura que ha acompañado a la mayor parte de personajes abanderados en esta parroquia. Reactivamos la economía. Entonces la Mama Negra hay que mantenerla, hay que darle otros matices, principalmente de integración de todas las parroquias rurales. ¿Por qué no pensar en el momento en que uno de los personajes sea de esas parroquias rurales? No solo hay que ir a jochar a las instituciones públicas en Quito o en Guayaquil, hay que ir a jochar a nuestros barrios, hay que ir a jochar a la Junta de Agua, a la gente que nos da de comer en el día a día, que nos provee desde el trabajo agrícola y pecuario de nuestros alimentos. Ellos son los verdaderos latacungueños, ellos son los verdaderos mashcas, ellos son los verdaderos héroes. En pandemia, ellos mantuvieron la economía de la ciudad y del país. Por eso digo, no solo desde la retórica del discurso, sino en hechos concretos. Una política no agresiva de impuestos, una política de equilibrio en el presupuesto, pero principalmente una política de trabajo en territorio, de fortalecer al ser humano desde su integralidad, obras de cemento que son necesarias para complementar ese desarrollo, pero principalmente honestidad. Perfecto. Vamos con esta segunda pregunta. Nos dice, ¿cuál es su compromiso con la igualdad de género y de qué manera se evidenciará en su administración? No creo mucho en la igualdad de género, y perdón que lo plantee desde ese punto de vista, porque todos los seres humanos somos distintos, y más aún entre hombres y mujeres. Hay algunos estudios científicos, por cierto, yo soy académico, que señalan que el desarrollo del cerebro de las mujeres tiene mayor porcentaje que el de los hombres. Entonces no somos iguales. Lo que sí tenemos que provocar es una verdadera equidad de género. Ubicar una política pública que en ese marco de la diversidad pueda respetar a la mujer desde, ¿no es cierto?, ese enfoque de niña, de adolescente, de mujer, madre, trabajadora, de estudiante, y en acciones concretas, oportunidades de trabajo. Por eso decía yo, vamos a fomentar el capital semilla para que desde el Centro de Innovación las mujeres, que son quienes en porcentaje emprenden más en el Ecuador, puedan tener esa alternativa de crear su pequeño negocio y a su vez ser fuente también de creación de empleo y trabajo para todos los latacungueños. Quienes hacen el trabajo informal o de ventas ambulantes, las denomino yo actividades de sobrevivencia, principalmente son mujeres cabezas de hogar. No toda la vida hay que tenerlas trabajando a la intemperie, en el sol, en la inclemencia del tiempo, con los peligros propios de la ciudad. Por eso hay que llevarlas formalizando el trabajo hacia estos dos nuevos mercados, hacia estas plataformas de comercio popular. Hay que trabajar con ellas fuertemente en el empoderamiento de sus propias realidades y capacidades. Nosotros tenemos experiencia. Como universidad me refiero, en Yuxiloma logramos desarrollar desde el año 2017 un proyecto de empoderamiento de 15 mujeres lideresas con la cadena productiva del chocho, que es parte de su propia idiosincrasia o particularidad de producción. Hemos mejorado la semilla sembrada en varias parcelas experimentales, tiene mayor producción, tiene mejor adaptación a los factores ambientales, hemos agregado valor, se están haciendo productos derivados del chocho, entre principalmente elementos de panificación, y miren, con ellas ganamos un fondo concursable de 75.000 euros en la Universidad de Almería de España en convenio con la Agencia de Cooperación Andaluza. Con ellas hemos montado una pequeña microindustria de panificación derivada de la cadena de producción del chocho. Esas mujeres están hoy acá arriba, con ese ego elevado, ¿no es cierto?, de su propia capacidad. Viajaron a España. Personas que en algún momento me decían ni siquiera han conocido la capital. Fueron a España a presentar este proyecto, esta iniciativa.
Entonces yo creo que esa es la verdadera equidad de género, en el trabajo en territorio, en los hechos concretos, también en la educación. Hay que insertar en el diseño curricular de las unidades educativas, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en las universidades también. Bueno, UTC tiene la cátedra de equidad de género desde el año 2006 aproximadamente, pero el currículo no puede ser estandarizado. Si bien es cierto, el Mineduc ubica contenidos homogéneos estandarizados, hay particularidades. En donde se presenta con mayor fuerza temas de violencia de género es en el sector rural. Yo creería entonces que en esos sectores el currículo en educación básica, ¿no es cierto?, debe ponerle especial interés a los temas de género, a la violencia intrafamiliar, a crear una cultura de protección de hombres y mujeres. Entonces por ahí va, ¿no?, con hechos concretos, reales, pequeños, pero que a la vez pueden ser gigantes en su concepción. Muchas gracias, Fabricio. Vamos con esta tercera pregunta que nos dice, ¿se volverá a la elección de reina de la Tacunga? Definitivamente no. En UTC eliminamos la elección de reina por ahí en el año 2014. Fuimos pioneros en esta circunstancia, porque la elección de una reina deviene de enfoques medievales, muy monárquicos, de segregación por naturaleza, de exclusión. Y peor aún, quizás acá en nuestro medio, con un enfoque, con una demasiada carga sexual. Y perdón que lo planteé desde esa perspectiva. Entonces a la mujer se la debe valorar por esa belleza desde lo sexual, desde lo físico. No, pues yo no veo aberración más grande que esa. No necesitamos de una reina para hacer obra social. Necesitamos de mujeres empoderadas, de niñas conscientes de su propia realidad, de mujeres, adolescentes que van trabajando, ¿no es cierto?, por el día a día, por sacar adelante a nuestro cantón, a nuestra gente, por incluir a la mujer, ¿no es cierto?, en los sistemas de educación con mucha más fuerza, para hacer política pública, para que ocupen también espacios directivos y no lo que queda, para que esas mismas jovencitas, mujeres, ¿no es cierto?, todas para nosotros reinas del hogar, de la ciudad, puedan sentirse orgullosas y no vistas como un objeto sexual. En estos días revisaba una publicidad, una propaganda de otro candidato, no creo que venga al caso decir quién, pero no podemos ubicar un voto, pedir un voto, tratar de ganar una elección con esos enfoques medievales, con esos enfoques machistas, sexistas por naturaleza. Ubicar a la mujer como un objeto sexual para atraer a las personas, principalmente a los hombres, me parece que no tiene nombre alguno, no es sinónimo de respeto. Los latacungueños no somos así, los latacungueños somos buenas personas, gente humilde, sencilla, de trabajo, pero que hemos hecho del respeto el pilar fundamental para construir una gran ciudad. Y la última pregunta es, ¿qué cambios específicos realizaría en cuanto a la movilidad en la Tacunga? A ver, la movilidad es un problema y no pasa simplemente por cambiar el sentido de una vía, no más, o retirar los semáforos, y en eso quiero ser bastante claro. El problema es de fondo y es ese modelo centralista que ha aplicado nuestra ciudad. La solución entonces es desconcentrar de a poco, de manera progresiva. Yo estoy consciente que no se lo podrá hacer de un día para el otro, pero tenemos que empezar a dar esos primeros pasos. Crear nuevos polos de desarrollo significa entonces que nuestros amigos de la Fuerza Amarilla, del transporte, que hacen un trabajo excepcional, puedan tener otros lugares a donde trasladar su trabajo y ya no concentrarse únicamente acá en la parte urbana. Significa zonificar la ciudad. Yo creo que es el momento en que la Tacunga cuente con algunas zonas específicas. Miren, nuestra idea es también sacar el terminal de acá del sector de la estación. Ya no cumple un rol, dado que ya no pasa por ahí cerca la Panamericana, más bien se ha convertido en una problemática de inseguridad también. Habrá que llevar el terminal a construir uno nuevo, moderno, contiguo o cercano a la E35, pero en esa zona yo creo que se podría crear un pequeño, utilizando la infraestructura que ya existe, modernizándola un poco,
una zona de comercio tecnológico. Ahí pongamos en todos esos cubículos locales para computadoras, para teléfonos, para línea blanca. La plataforma contigua al terminal puede permitir que se estacionen camionetas para la carga, para la descarga, para que los mismos clientes y usuarios compren y ya no lo hagamos circundantemente alrededor de solo el Salto. Entonces creo que son estas visiones, ¿no es cierto?, de desconcentrar a la ciudad, de ir zonificándola, pero principalmente de trabajar con la gente. La gestión no puede estar al margen de la gente. ¿Quién debe decirnos qué vía es unidireccional, cuál es en doble vía, en dónde debe estar la parada del taxi, en dónde debe estar la parada del bus, cuál hay que retirar, en dónde debe ir una zona azul? Es primero la gente que está haciendo transporte, que conocen el día a día, la realidad cotidiana de la ciudad, pero principalmente la gente en los barrios. Por eso la necesidad urgente, y es más, el COTAD lo plantea, lo requiere de las autoridades. No lo hemos hecho, es otra cosa. La conformación de cabildos ampliados, de transportistas, de jóvenes, de mujeres, de emprendedores, un cabildo ampliado quizás de estos colectivos ciudadanos de derechos, de ambiente, de género, etcétera, etcétera. Con ellos tenemos que planificar la ciudad en una verdadera planificación participativa, de abajo hacia arriba, construida de manera colectiva. Es la gente la que nos va a decir por dónde hemos de ubicar ese escenario prospectivo de desarrollo para el cantón y la ciudad. Yo no creo mucho en los asesores, en esos asesores, y peor aún cuando vienen de afuera, ¿no? Esos asesores que nos dicen que todo está bien, que no pasa absolutamente nada en la ciudad, que nos dicen al oído lo que queremos escuchar. Los mejores asesores es la gente en territorio. Por eso nuestro modelo de gestión es un gobierno abierto, un gobierno inteligente. Yo lo he denominado un modelo de gobierno para la gente que nos va a permitir en territorio salir a trabajar, el alcalde a la cabeza, recorriendo las parroquias, recorriendo los barrios, conformando estos cabildos, empoderando a la gente, capacitando, resolviendo los problemas in situ, rindiendo cuentas, ¿no es cierto?, de manera constante, y creo que por ahí vamos a salir adelante de este gran hueco que nos han dejado por más de 20 años. Correcto, muchísimas gracias, Fabricio, por responder estas preguntas y las cuestiones que aquejan y sobre todo están dentro de los jóvenes y de la ciudadanía en general, ¿no? Antes de pasar a al tercer espacio en este programa, doy paso a David Banda, nuestro consultor político, que en una cápsula de alrededor de 1 minuto nos explicará la importancia del voto joven en estas elecciones de febrero del 2023. Así que adelante. Si crees que todos los políticos valieron carpeta y ninguno te representa, no te preocupes, no eres el único. Según los índices globales de confiabilidad y credibilidad de 18 profesiones a nivel mundial, la política está en el último lugar. Y eso se debe a que los jóvenes se sienten decepcionados de los políticos y candidatos, porque en campaña ofrecen y ofrecen mucho, y a la hora de la hora no cumplen absolutamente nada. Por esa razón, los jóvenes buscan originalidad y autenticidad dentro de los candidatos. La parte real, la parte original es la más importante. No por nada, las tendencias en redes sociales como Be Real se ha generado con mucha fuerza, porque los jóvenes lo que buscan es la parte real y no lo ficticio. Perfecto. Ahora sí, para pasar a nuestra tercera parte del programa, quiero dar la bienvenida a los chicos del colectivo Yatac. Este colectivo es formado por estudiantes ya graduados de la universidad en diferentes aspectos, quienes hablarán sobre algunas propuestas que se tiene para la ciudad de Latacunga. Así que, bienvenidos. Buenos días, candidato. Nosotros hemos elaborado una serie de propuestas, entre ellas están temas relacionados al urbanismo, a derechos, también a violencia de género. Y bueno, le voy a resumir y posteriormente, bueno, le haremos llegar mediante un link, porque todo está en Drive. Y pues por ahí se puede revisar más rápido, ¿no? Patricio Cisneros, que es miembro de la diplomacia ecuatoriana, elaboró un plan de internacionalización de la ciudad de Latacunga, también haciendo el reconocimiento de la falencia que tiene el actual departamento, supuesto departamento de Relaciones Internacionales de la ciudad, que se creó en esta administración. También Patricio realiza una propuesta sobre la aplicación del urbanismo táctico en la ciudad de Latacunga, y poniendo de ejemplo la intervención del parque que está frente a la UTC, ¿no?
Además está también la propuesta de Santiago Jacome, él es urbanista, él propone un plan alternativo de movilidad para los ciclistas que recorre la ciudad desde San Buenaventura hasta el Niágara. Está también una propuesta que la hago yo, es una reforma al sistema cantonal de protección de derechos. El sistema la conforma tanto el Consejo de Protección, la Junta y los consejos consultivos. Usted menciona un poco en su plan de trabajo. Está también un plan de transparencia, participación ciudadana y control y lucha contra la corrupción. Estas son las propuestas que hemos planteado. Esperamos que en caso de que usted llegue a la alcaldía, pues la tome en cuenta y si es necesario, pues la aplique, ¿no? Según los ejes de usted, que usted vaya a realizar. Le vamos a hacer llegar esto y adjunto a esto quiero realizar una pregunta, aprovechar el espacio porque Felipe ya nos corta pronto. Es que usted menciona en su plan de trabajo cerca de 40 políticas públicas, ¿no? Que está actualmente disponible en la página del CNE. Realiza también menciones a gobierno abierto, como recién lo realizó 4 veces, y yo quisiera preguntarle ¿cómo usted aplicaría el gobierno abierto como ejemplo, entendiendo que el gobierno abierto es transparencia, es también participación ciudadana y lucha contra la corrupción? Un ejemplo de eso, y además de eso, si usted tiene en sus planes, pues, no sé, pensado aplicar la digitalidad a los servicios públicos de la administración pública. Algo de eso ya expliqué. A ver, el gobierno abierto significa no solo abrir las puertas del municipio para receptar la opinión de los ciudadanos, más por el contrario significa trabajo en territorio. Y que ese trabajo en territorio nos permita escuchar a las personas, conocer de cerca sus problemas, su realidad, sus propuestas, pero en lo fundamental aplicar algunas de esas propuestas. Desde esa perspectiva, y recojo lo que usted señala como ejemplo, se puede conformar un cabildo ampliado de mujeres. Y con las mujeres entonces trabajadoras desde este espectro económico informal, con ellas tenemos que decidir en dónde hay que ubicar un centro de desarrollo infantil, en dónde es lo adecuado ubicar un lactario, en qué horarios tiene que aperturarse. No es la visión individual del burgomaestro o maestre, o quizás de su equipo cercano de trabajo. Más por el contrario, significa esa planificación participativa, esa planificación en territorio. Entonces, ese es el modelo de gestión abierto. Las autoridades trabajando, recorriendo territorio. Nosotros aspiramos en los 30 primeros días de nuestro trabajo en el municipio aprobar por el Pleno del Consejo un cronograma que nos va a permitir salir a las parroquias urbanas y principalmente rurales a conformar estos comités, a conformar estos cabildos, a realizar esa planificación y a insertarla como acciones permanentes en una política pública. Y entonces, si la gente nos dice, las mujeres que están en el comercio informal, la necesidad de ubicar estos centros de desarrollo infantil, ¿cierto? Será ya no solamente una acción aislada, sino se convierte ya en una política pública, permanente, institucionalizada, que debe ser medida, que debe ser evaluada. Hay que ubicar muy buenos indicadores. La misma construcción de los indicadores de orden social deben provenir de ese modelo de gestión abierto. Yo creo que por ahí entonces vamos trabajando con el gobierno. Y claro, la digitalización es importante. Miren el lenguaje que ustedes acaban de mencionar en este momento, ¿no? Entonces nos dicen ya no documentos de papel, nos dicen que la información va a estar en la nube, que va a estar en un drive, que va a estar, ¿no es cierto? De esta forma que yo creo no hay retroceso. Necesitamos entonces ubicar muy bien las plataformas digitales y para eso el concurso de la academia, de la innovación es importantísima. Yo creo que necesitamos desde esa misma posibilidad de estímulos a los jóvenes en el centro de innovación. Ojalá aquellos que nos desarrollen estas plataformas tecnológicas o estas innovaciones a manera de startups puedan recibir también esos recursos del municipio, ¿no es cierto?, para ir construyendo estas plataformas. El mundo es global, el mundo es digitalizado y hacia allá caminamos, tengan la plena seguridad. Quizás no el 100% de todos los servicios, habrá que ir encontrando de manera progresiva, pero la mayor parte de ellas, de tales servicios, deben estar ya en una plataforma digital. Hay que capacitar a la gente. Miren, ahí aparece otro enfoque, ¿no es cierto?, del analfabetismo digital.
aunque quizás para ustedes puede significar un tema recurrente o normal, está también presente y principalmente en la ruralidad. El municipio tiene que ir a alfabetizar digitalmente hacia los sectores rurales, ¿no es cierto? Yo por eso digo, siempre creo en la juventud. Ustedes van a ser los actores también de esa alfabetización digital, de esa alfabetización tecnológica en las parroquias rurales. Bueno, buenas tardes. Más que nada, una cuestión de que ya se ha hablado mucho y se ha debatido bastante, que es de la contribución de la Mama Negra. Primero, que no es una contribución en estricto sentido, porque no hay un beneficio al bien inmueble. O sea, no nos vamos a ir más allá de lo normativo que debamos irnos. Pero en este sentido, ¿cuál es su opinión al respecto de la protección del patrimonio cultural inmaterial? Porque tal vez en este sentido, haciendo un análisis de la ordenanza, si bien se trata de proteger el patrimonio cultural y si bien la Mama Negra recoge aspectos culturales inmateriales, ¿cómo se puede articular un sistema de protección que vaya más allá de no solamente lo material e inmaterial, sino también entendiendo, por ejemplo, que la Mama Negra realizada en noviembre y realizada en septiembre forman parte de un todo holístico que se entiende bajo informes del mismo Instituto de Protección del Patrimonio Cultural como una alteridad. Entonces se entiende tanto desde lo político como desde lo tradicional, consagrando diferentes valores, siendo que esto es una diferencia trascendental para la formación de la identidad cultural de cada uno. En ese sentido, ¿cómo considera usted, o si considera necesario más que nada, estructurar un sistema de protección del patrimonio cultural? También dándole ese enfoque de que, por ejemplo, si bien los tributos están ahí y son una carga impositiva para los ciudadanos, sin recursos no hay derechos. Entonces, sin recursos no hay protección del patrimonio y sin recursos no hay esa protección de la identidad cultural. ¿Cuál sería el enfoque que se plantea a partir de esto? Claro que sí, concuerdo plenamente con su argumento. Sin recursos no hay derechos, pero no necesariamente los recursos deben provenir de las mismas personas, porque el presupuesto del municipio tiene varias fuentes de ingreso. Ojalá en algún momento podamos ampliar el tema presupuestario y financiero. Pero ya en esencia, me parece que también cometemos un error, de manera general me refiero acá en Latacunga, cuando pensamos que la cultura de los latacungueños tiene un principio y un fin en la Mama Negra. Y eso no es correcto, bajo ninguna circunstancia. Que sí se ha convertido en una fiesta patrimonial que recrea parte de nuestra cultura, de nuestra tradición, principalmente en septiembre, con ese enfoque de orden religioso, de protección del volcán, y que quizás se ha deformado, ¿no es cierto?, desde el tema político en las festividades de noviembre. El riesgo, y recojo las palabras de un historiador, el riesgo no es que la Mama Negra de noviembre se deforme, porque al final del día creo que tiene grandes rasgos ya de una deformación de la naturaleza propia, de la esencia de la festividad. El problema es que la Mama Negra de septiembre quiera parecerse a la de noviembre. Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar para garantizar que esa cultura propia de los latacungueños puede estar presente, ¿no es cierto? Y para eso requerimos recursos, sí. Hay una partida que el mismo Ministerio de Finanzas otorga para el tema patrimonial. Me parece que son alrededor de $600,000, ¿no es cierto? Que son recursos que están ahí de manera permanente, que en algunas ocasiones se han hecho reformas para llevar hacia otros rubros, es otra cosa. Pero yo creo que necesitamos, primero, generar un fuerte proceso de empoderamiento de la gente respecto de lo que significa la Mama Negra, ¿no es cierto?, desde esos rasgos culturales. Porque si hoy le preguntamos, y sin temor a equivocarme, lo ratifico, a un joven, a un niño de Latacunga, ¿cuáles son los personajes? ¿Qué está atrás de cada uno de ellos? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Yo digo una buena parte de ellos, no todos, no estoy generalizando, pero no nos va a poder contestar, porque el enfoque ha sido solo de festividad.
Entonces necesitamos ir a trabajar desde el punto de vista educativo. Yo creo que ese es el núcleo central. Y por eso decía, el municipio tiene que desarrollar contenidos educativos que, anclados en esa sinergia con el Mineduc, puedan ser insertados en el currículo de los niños en las escuelas. Porque la realidad es quizás de orden particular a ese currículo homogéneo o estandarizado del Mineduc en todo el país. Ese es un primer elemento de educación, de empoderamiento. Un segundo gran enfoque es de protección de ese patrimonio. Y en eso la autoridad tiene que ubicar firmeza. Me refiero. Si es que vemos que algún elemento deforma, ¿no es cierto?, la cultura de la mama negra, si es que quizás está al margen incluso de la misma ordenanza que ha sido recogida y evaluada por el Instituto de Patrimonio, entonces tenemos que ser lo suficientemente, digamos, rígidos para que se conserve, para poder precautelar esa cultura y esa propia identidad de la mama negra. 3, yo creo que necesitamos ampliar el debate de la cultura, para entender que la cultura es toda expresión del ser humano, ¿no es cierto? Y si entonces la cultura es la expresión propia de cada ser humano, necesitamos ubicar espacios para desarrollar esa cultura. Hoy conversaba yo con un grupo de jóvenes de la corriente, o de la cultura, o del género, no lo sé cómo denominarlo, del rock, del metal, etcétera, y miren, se sienten marginados. No tienen un espacio propio para desarrollar esa cultura, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso es cultura? Claro que sí, pues. ¿Qué tiene que hacer el municipio? ¿Ir a perseguir a esa cultura? ¿A ocultarla? ¿A invisibilizarla? Yo creo que no. Necesitamos más bien acompañarla. Necesitamos, en el marco de una sociedad que convive de forma armónica, alentar las distintas manifestaciones y géneros culturales. Necesitamos trabajar con las instituciones que dirigen y regentan la cultura en el país, con el mismo ministerio, con la misma Casa de la Cultura, con la misma academia, para desarrollar de manera amplia estas culturas. Entonces ampliemos el debate. Hay gente que conoce de cultura, el alcalde quizás no puede ser un todólogo. Necesitamos ampliar ese debate, crear mesas consultivas, mesas de talleres, en ese mismo enfoque de modelo abierto, que sea la gente la que proponga, y lo que el municipio tiene que hacer es implementar, ¿no es cierto?, esa planificación, esa orientación. Por ahí va, ¿no? Listo, muchas gracias al colectivo Yatac y a ti, Fabricio, por responder todas estas preguntas y escuchar también estas propuestas que llegan desde los jóvenes, ¿no? Vamos llegando ya al final del programa. Nosotros cerramos este programa con algunas preguntas que se responden de manera rápida, con sí, no o respuestas concretas, así que vamos a dar paso a estas preguntas. Si no estuvieras de candidato a la alcaldía, ¿por quién sería tu voto? Por un latacungueño bueno, honesto y trabajador. Listo. ¿Pro vida o pro aborto? Yo creo que necesitamos encontrar respeto en la propia determinación de la mujer. Ok. ¿Pico y placa en la ciudad, sí o no? No. ¿Plan estratégico para la erupción del Cotopaxi? Creo que es necesario implementar un plan que recoja la necesidad de obras de mitigación, de ubicar albergues, de capacitar a la gente, de crear una fuerte cultura de prevención de riesgos, pero principalmente de no darle la espalda al volcán, a nuestros ríos. La Tacunga no puede anquilosarse por el volcán, tiene que proyectarse hacia esa modernidad, hacia ese desarrollo, hacia esos emprendimientos, hacia esa cultura. Ok, ¿qué opinas de la salud mental? Necesaria, fundamental en el actual momento, hay que fortalecerla desde el patronato. ¿Iglesia favorita? No, no tengo. ¿Artista favorito? Alejandro Sanz en algún momento. Administración Cárdenas, ¿buena, regular, mala? Mala. Perfecto, con eso hemos terminado este programa. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta nueva sesión electoral. Agradecerte a ti, Fabricio, por tomarte el tiempo de venir y hablar con los jóvenes. Esperamos que estas cápsulas y esta entrevista sea de mucha ayuda para los jóvenes, para que puedan decidir su voto y sobre todo lleguen al 5 de febrero con un voto informado y consciente. Y como siempre lo digo, no pasemos 4 años más arrepentidos de quién llega a la alcaldía por no saber quién
quien ha tomado las decisiones. Así que muchísimas gracias a todos. Agradezco también a los auspiciantes que hacen posible este programa. Somos un programa autogestionado. A Geis Creativa, también al colectivo Yatac, a Bundaba Café Fogata, a Cohete Diseño Independiente y David Banda, nuestro consultor político. Nosotros nos despedimos y damos paso a David Banda, que nos ayudará con otra cápsula para entender la importancia del voto joven en estas elecciones. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos. Adiós. Aunque los jóvenes no crean y no se sientan representados por la política, no significa que no hagan política. Los jóvenes han luchado mucho por la democracia del país. De hecho, han sido el motor fundamental de esta democracia. Por ejemplo, han luchado en contra del cambio climático, la fauna urbana, el medio ambiente y sobre todo el derecho incansable de las mujeres en la Constitución o algunas normativas legales. Por esa razón es que los jóvenes necesitan representatividad. Su voz es importante para ser escuchada por todos los candidatos, ya sea a las distintas dignidades, pues son ellos quienes ayudarán y ayudan a mantener por siempre el motor de la democracia en la sociedad.